gracias, Mónica. Buenas tardes ya a todos y todas. Les doy la bienvenida entonces a la conferencia que eh, hemos decidido llamar a veces de la desinfección de alimentos en el hogar, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla entonces y empezamos con la presentación. Listo, no sé si ahí pueden ver. Si Sí, alguien señora, ya la tiene... estamos viendo bien. Listo. Entonces, como pues ya lo hemos mencionado, como hizo Mónica la presentación, mi nombre es Lorena Muñoz, soy nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, soy miembro del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional también. No sé si ven todas las herramientas de Zoom que yo veo porque siento que nos puede obstruir un poco la visión. No, estamos viendo perfecto toda la pantalla, no te preocupes, vemos únicamente la presentación. Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar por un resumen como de los temas de la presentación. Todo en torno a la desinfección de alimentos, claramente, y vamos a tocar pues 7 puntos del día de hoy. El primero de ellos es por qué desinfectar los alimentos, porque si vamos a aprender acerca de un tema y si vamos a aprender todo el proceso y demás, creo que es necesario hacer una pausa y conocer los motivos, las razones por las que es importante aprender acerca de este tema. El segundo, que fue uno en el que Mónica ya hizo hincapié, es la transmisión de el COVID-19 por medio de los alimentos, que es un tema, digamos, que está un poco en tendencia. El tercero es el proceso de desinfección de los alimentos, puntualmente, o sea, cómo lo hacemos. Vamos a ver que los procesos son diferentes dependiendo del tipo de alimento y demás. Vamos a ver también los productos que podemos usar para la desinfección de alimentos. El almacenamiento post-desinfección, que es también un punto muy clave. Y las ventajas del proceso, claramente, por qué debería yo hacer este proceso, por qué vale la pena. Y por último, reflexiones finales y un espacio para preguntas, que ya lo había mencionado también Mónica. Entonces pueden ir dejando sus preguntas en el chat y ya tendremos tiempo para responderlas todas, porque sí que van a surgir bastantes. Entonces, empezamos. No sé qué es lo que aparece en la pantalla, como un pizarrón. Bueno. Sí, parece como si tuvieras activado una opción de rayar, entonces, No, pero no lo estoy tocando ni nada, me parece un poco raro. sí, es extraño. Bueno, igual no te preocupes que ahí estamos viendo bien, digamos, si nos hace un Listo, poquito de ruido, pero dale. listo, perfecto. Entonces, iniciamos por el punto primordial para mí, que es por qué debemos desinfectar los alimentos. Para esto hay dos motivos principales. El primero es porque los alimentos son el vehículo perfecto para los microorganismos. ¿Y con esto a qué hago referencia? A que todos los microorganismos, sean virus, bacterias, hongos y demás, tienen pues unas condiciones mmm, como para propiciar su crecimiento y su propagación. La primera es contar con agua, ¿sí? Todos los alimentos tienen agua, en mayor o menor porcentaje. Y vamos a ver que los que tienen una mayor cantidad de agua son los que más se ven afectados por contaminación de cualquier tipo. Entonces, ese es el principal punto por el que los alimentos son digamos, vulnerables a este tipo de afectaciones. Y el segundo es porque, además de agua que necesitan los microorganismos, pues nutrientes, ¿sí? Necesitan algún lugar de donde obtener azúcares, energía, ese tipo de nutrientes. ¿Y qué son los alimentos? Pues la fuente perfecta. Entonces, ahí están, y están muy presentes. Y el segundo es porque desconocemos la cadena productiva. Yo sé que todos podemos tener un productor muy confiable, podemos
tener el tendero más amigable, el que trata de llevar los protocolos muy bien, pero luego no sabemos cómo funcionan las cosas en el cultivo o en la fábrica, o cómo lo transportaron el alimento. ¿Sí? Todo eso es algo que desconocemos, a menos de que nosotros mismos nos encarguemos de producir nuestros alimentos, que yo sé que en muchos casos pues no es posible. Entonces, dentro de esa lógica, es muy, muy importante desinfectar los alimentos. Es un punto clave, primordial, antes de consumirlos, y para mí en un solo bloque, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí vamos a hablar puntualmente de la transmisión de COVID-19 por medio de los alimentos. Este es un tema que ha generado muchas especulaciones. Hay gente que dice, sí, el coronavirus se transmite por medio de los alimentos, gente que dice no. ¿Qué es lo que dice la OMS y qué es lo que está científicamente comprobado hasta este momento? Que es muy poco probable que se transmita a través de los alimentos o de envases de esos productos alimenticios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los coronavirus necesitan un huésped, un hospedador, para poder multiplicarse, sea animal o humano. Entonces, hasta el sol de hoy no se ha comprobado y no se ha registrado ningún caso de transmisión de COVID-19 por medio de los alimentos o de un envase, nada de esto. Pero, pues no vayamos a ser nosotros el primer caso. Y sin embargo, yo quiero aclarar y dejar como en pie y hacer mucho énfasis en este punto, y es que aunque no estuviéramos en pandemia, aunque la situación actual no estuviera como está en este momento, es muy importante desinfectar los alimentos, ¿sí? Las enfermedades transmitidas por alimentos son uno de los puntos que genera más reportes en cuanto a salud pública en Colombia, ¿sí? Todo el mundo se ha intoxicado por alimentos. Yo creo que todo el mundo ha tenido una gastroenteritis, se ha sentido mal, incluso sin tener que ir al médico, todos nos hemos sentido mal porque un alimento nos cayó mal, ¿sí? Y porque sucede esto porque no conocemos la cadena productiva, porque no sabemos qué hay detrás de mi alimento. Si lo pido en un restaurante, no sé cómo lo prepararon. Entonces, es full importante desinfectar los alimentos, sin importar, pues, el momento actual. Es algo que debemos tener siempre programado en nuestras rutinas. Entonces, antes de entrar en materia, antes de hablar del proceso de desinfección propiamente dicho, me gusta tener unos puntos claves que me parecen fundamentales para que este proceso sea exitoso. El primero es limpiar los lugares de almacenamiento. ¿Qué pasa? Que la gente llega con su mercado, con sus frutas, verduras, hortalizas, desinfecta todo muy bien y lo pone en una nevera sucia, ¿sí? Y muchas veces es una nevera sucia de que, no sé, puse a descongelar una carne y la carne le salió un poco de agua con sangre y quedó ahí en la nevera, yo encima le puse la verdura, no hice nada, ¿sí? Perdí todo el proceso. Asimismo, puede pasar con las alacenas y otros espacios de almacenamiento, ¿sí? A veces dejamos de limpiar, no sé, el recipiente de, no sé, puedo decir, guardo la pasta en un recipiente especial y como solo guardo la pasta ahí, entonces nunca lo limpio y nunca le hago un aseo. Eso es importante, ¿sí? Con el café, si consumen azúcar, con el tarro del azúcar, es importante estarlo limpiando y también limpiar la alacena o el cajón donde guardamos nuestros alimentos, porque si no, estamos perdiendo ese proceso de desinfección que pues es minucioso y que obviamente vale la pena hacer y llevar al pie de la letra para evitar enfermedades y otro tipo de intoxicaciones. ¿Listo? El segundo punto, que es también muy importante, es planear las compras y asegurarse de tener tiempo para desinfectar esos alimentos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos las compras de afán. Y cuando hacemos las compras de afán, pues guardamos todo también de afán y no disponemos de un tiempo para hacer bien el proceso, para seguir las recomendaciones que a continuación yo les voy a dar, porque compramos cualquier cosa,
hacemos los procesos, digamos, de una manera más torpe. Entonces, lo primero es planear las compras. Uno, para saber qué es lo que voy a utilizar y evitar pérdidas y desperdicios de alimentos. Y dos, pues para tener el tiempo y la dedicación y saber qué cosas vamos a estar utilizando y los materiales. Entonces, ahora sí, los materiales, que también son imprescindibles todos. Lo principal es una solución de hipoclorito sódico, ¿sí? El cloro, el blanqueador, el producto este comercial que usamos todos para desinfectar las cosas en el hogar, ese mismo, ¿sí? No tiene que ser hipoclorito de sodio así puro, sino que el producto comercial que compramos nos sirve. Abundante agua, y agua limpia, claramente, porque de nada nos sirve hacer un proceso muy detallado y minucioso de desinfección de los alimentos si no contamos con agua limpia. Un recipiente grande en el que podamos sumergir pues los alimentos que vayamos a desinfectar y adicionalmente una cucharita pequeña y una cuchara grande, o sea, las dos. Las dos van a ser imprescindibles en ese proceso. Entonces ahora sí, entramos en materia. ¿Cuál es puntualmente el proceso para desinfectar los alimentos? Lo primero es llenar un recipiente, el recipiente del que ya hablamos, con abundante agua, ¿sí? Agua que alcance a cubrir los alimentos que vamos a desinfectar. Agua limpia, ya lo aclaramos. Y lo segundo, que es muy importante, es agregar la solución de hipoclorito, o sea, el blanqueador, el cloro que tenemos en la casa. Por cada 3 litros de agua, y es una cifra muy importante porque tendemos a poner más o poner menos, por cada 3 litros de agua vamos a poner una cucharadita de nuestro cloro, detergente, detergente no, nuestra solución de hipoclorito comercial. 3 litros, una cucharadita, ¿listo? No es más, no es menos. ¿Por qué? Pues porque a mayores cantidades de hipoclorito, pues corremos un riesgo también enorme de enfermar a las personas que consuman esos alimentos, pero pues ya con una contaminación con un producto químico que naturalmente no es la idea, y pues menos que a veces, yo sé que es un proceso común, como unas goticas de hipoclorito, mucha gente lo hace así, también es incorrecto porque el proceso no resulta eficiente, ¿sí? Esta mezcla que les doy, una cucharadita por cada 3 litros de agua, es la solución perfecta para poder desinfectar nuestros productos y que queden bien desinfectados y aparte que esté a un rango seguro pues de uso, porque yo sé que es una preocupación constante, como el poner hipoclorito de más. Listo. El tercer paso es sumergir las frutas y verduras en esa solución que hemos creado durante 5 minutos. ¿Listo? No más, no menos. 5 minutos. Y por último, después de esos 5 minutos, enjuagamos con abundante agua y procedemos a preparar los alimentos dependiendo del uso que les vayamos a dar. ¿Listo? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces los procesos que hace la gente son solo de hacer la desinfección y no enjuagar. Y esos residuos también pueden ser peligrosos pues para la salud, para los consumidores, para quienes pues vayan a consumir estos alimentos. Entonces esto también es sumamente importante, enjuagarlos y enjuagar con abundante agua. Aquí quiero hacer como un punto, una aclaración importante, y es que en este paso, digamos que tenemos un alimento, no sé, una hortaliza, algo así, vamos a poner el ejemplo de una espinaca. Tenemos una espinaca y vemos que a veces la espinaca viene con tierra, con otras cositas. Lo mejor que podemos hacer es primero retirar esos excesos de tierra o de mugre y luego sí sumergirla en la solución que hemos preparado para evitar pues como más desperdicios, para tener claro qué es lo que vamos a usar y qué es lo que vamos a desinfectar.
Y ya cuando hayamos pasado por ese proceso, yo recomiendo que dejemos los alimentos lo más preparados posibles para el momento en el que lo vayamos a usar. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque nos permite también que, además de que el proceso de desinfección sea útil, sea eficaz y demás, nos da, digamos, una entrada a la alimentación saludable también en términos de que, voy a poner un ejemplo de mi casa, de mi hogar puntualmente. Siempre que yo hago el mercado, que lo hago semanalmente, mi mercado de plaza, porque estamos hablando acá como frutas, verduras, hortalizas, lo desinfecto y lo desinfecto todo. Las hojas las selecciono aparte, las dejo sin tallos, las dejo solo las hojas que se van a usar, porque ya ven que a veces vienen hojas con cositas que no usamos, que es preferible desechar. Y las pongo en un recipiente ya cuando estén secas, ya cuando hayan atravesado todo el proceso, y ahí sí las refrigero. Entonces, esto me permite a mí una mayor facilidad a la hora de preparar mis comidas. Y es un punto muy importante porque a veces la gente hace muchos esfuerzos, digo, como nutricionista, la gente hace esfuerzos y se va a la plaza y se compra verduras para toda la semana y compra auyama y espinaca y acelgas, calabacín, berenjenas, pero dejan todo en la nevera y cuando lo van a usar, pues les da pereza porque no está limpio, porque ya lo desinfectaron, pero toca quitar tallos, desvenar o seleccionar las hojas y esto pues dificulta también el uso de, pues, de los ingredientes. Lorena, Y perdóname, es que nos escriben que si puedes hablar un poquito más duro. Yo te escucho bien, pero muy seguramente algunos profesores te están escuchando un poco más lejos. De pronto, si puedes subir un poco el tono de la voz. listo, perfecto. No sé, ahí voy a hablar más duro. Entonces les decía que es importante pasar esos alimentos por ese proceso como de prealistamiento después de la desinfección, ¿sí? Y clasificarlos también para asegurar que luego no se contaminen, ¿sí? Vamos a ver esto más adelante. Ese es el proceso básico como para los alimentos que más comúnmente se desinfectan, que son frutas y verduras. ¿Qué pasa? Que no solo debemos desinfectar las frutas y verduras. Entonces acá yo hago como un recorderis rápido del proceso para frutas y verduras y les explico otros procesos más. El de las frutas entonces sería lavar, porque yo les decía, si tienen excesos de tierra, de algo así, pues lavamos, desinfectamos en la solución de hipoclorito que ya les mencioné. En el caso de que vayamos a usar la pulpa de una fruta, por ejemplo, de una vez procedemos a despulparla, ¿listo? Y si la vamos a congelar, pues se congela. Y en caso de que no sea la pulpa, pues la podemos prealistar. Pongo el ejemplo de una piña, por ejemplo. Una piña la podemos comprar, la desinfectamos, quitamos la cáscara, la dejamos en rodajas para comerla día a día en un empaque y va a estar perfecta, ¿sí? No se va a dañar. El siguiente punto entonces son las verduras. Lavamos, retiramos exceso de tierra y demás, el proceso que conocen, desinfectamos en la misma solución. Recuerden, no se les vaya a olvidar, una cucharadita pequeña de postre por cada 3 litros de agua y procedemos a prealistarlas. ¿Listo? ¿Qué es prealistarlas? Lo que les decía, quitar la avena y las hojas, como más lista la podemos dejar, mejor. ¿Listo? Y por último, vamos a organizarlas estratégicamente en la nevera, que es lo ideal. ¿A qué me refiero con organizar estratégicamente? A que, por ejemplo, si yo compro un trozo de auyama y compro unas espinacas, lo ideal sería gastar primero las espinacas porque se deterioran más rápidamente. La idea es planear entonces nuestra alimentación semanal con base también en el tiempo que duren los alimentos y gastar primero lo que consumimos primero. Organizar estratégicamente también es poner las cosas en la nevera de manera que yo pueda ver todo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, yo creo Lorena, te perdimos en el audio. y después de preparar, Ya. pues desperdicios, ¿sí? Y es lo que queremos evitar también. Sin embargo, estas dos opciones, pues, no son las únicas para, pues, para desinfección. Todos los alimentos los tenemos que someter a desinfección. Entonces, empaques y latas. Los empaques y latas también se tienen que desinfectar. Y es algo que hemos ido olvidando con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque tener un alimento en una lata o en un empaque nos da la sensación de que está limpio, de que está inocuo. Pero eso no siempre es así por lo que les mencionaba al inicio, porque uno desconoce la cadena productiva, porque uno no sabe cómo lo transportaron, no sabe en qué condiciones lo empacaron, y pues por eso mismo es mejor someterlos a limpieza y desinfección. Estos alimentos, digamos puntualmente las latas, son alimentos que sí, si bien tienen menos probabilidad de estar contaminados o de tener algún microorganismo, son también alimentos que cuando están contaminados tienden a tener repercusiones más fuertes sobre la salud. ¿Por qué? Porque es normal que mi lechuga tenga un gusanito, porque mi lechuga es un producto fresco, que tiene mucha agua, que no tiene ningún tipo de protección. Sí, pero muy seguramente si me como el gusanito, mmm, podrá darme un malestar abdominal, pero no muchas cosas más. En cambio, cuando un microorganismo es capaz de penetrar una lata que tiene X número de conservantes, X número de aditivos, una lata de atún que puede durar perfectamente 5 años, es porque es un microorganismo mucho más poderoso, ¿sí? Pasa, por ejemplo, con las fórmulas de bebé, que la mayoría de ellas son inocuas, pero cuando hay una fórmula contaminada tiene repercusiones que pueden llegar incluso a la muerte de un bebé. Entonces, son productos para tener muchísimo cuidado. Y aquí entonces está la solución para desinfectarlos porque es diferente para este tipo de empaques. Los vamos a desinfectar entonces con la misma concentración de cloro que lo haríamos con una superficie. ¿Cuál es esa solución? Entonces vamos a poner 2 cucharadas soperas, o sea, cucharadas grandes por cada litro de agua. Si se dan cuenta, la proporción varía mucho de una cucharadita por 3 litros de agua a 2 cucharadas soperas por cada litro de agua. Es una concentración bien diferente, pero es muy importante hacerla así, limpiar todo. Si yo compro una lata de atún, si se dan cuenta, la mayoría de latas de atún vienen con polvo, están apiladas durante mucho tiempo, entonces es importante limpiar y desinfectar antes de guardar. Y estos son alimentos que muy comúnmente pasamos por alto. A la mayoría de personas no les interesa para nada comprar unas salchichas enlatadas, destaparlas y abrirlas. Pero sí, a muchas personas les incomoda comerse una verdura, una hortaliza eh, sin desinfectar. Entonces, es una reflexión que quiero que hagan todos y que tengan en cuenta a la hora de hacer sus compras y que lo de empaque también se desinfecta. Hace poco hacía una reflexión con una persona llegada y me decía que era curioso como saber este tipo de cosas y saber que tienen también que desinfectarse los empaques y las latas, porque ella había visto hace un par de días que, que después de que ella abrió su leche para el desayuno con los dientes y tomó un poco de leche, vio cómo descargaban del camión de la leche y que era, o sea, bajándola del camión, que la metían en bolsas. Entonces, esa falsa concepción que te da que venga en un empaque no necesariamente significa que está limpio o que es un alimento inocuo. ¿Listo? Y por último, tenemos pollo y carnes. Las recomendaciones de pollo y carnes también aplican a pescados, mariscos y demás. Y es no lavar antes de cocinar.
Y yo sé que esto es algo que sorprende mucho. La mayoría de personas dicen como, no, pero ¿cómo que no lavar antes de cocinar? Si es que uno no sabe cómo viene la carne del matadero, si es que en la fama son súper cochinos y demás. Y yo les voy a explicar entonces por qué no debemos lavar antes de cocinar. Pasa que cuando yo llego, no sé, con una pechuga de pollo, voy a poner un ejemplo, y la lavo en mi lavaplatos, estoy, en lugar de quitándole muchas bacterias, estoy regándolas. Sí, las estoy regando por el lavaplatos, por el mesón, seguramente están salpicando muchas bacterias. ¿Y qué pasa? Que yo no tengo la necesidad de correr ese riesgo porque voy a someter mi alimento a cocción. Y es por eso también que se recomienda una cocción completa de estos alimentos. Es decir, que si yo me voy a comer una carne, me la coma bien cocida y así me aseguro de que no me va a hacer daño, de que no va a tener ningún microorganismo, porque ya se sometió a un proceso de cocción que es muy, muy, muy eficiente, ¿sí? Pasa a veces que la gente eh, atraviesa por procesos de intoxicación por algo tan simple como una contaminación cruzada. ¿Qué es una contaminación cruzada? Que alguna superficie, algún alimento crudo tuvo contacto con uno por ejemplo, un pedazo de pollo tuvo contacto con una hortaliza fresca, que se consume así fresca. Entonces, no sé, la señora en la casa estaba lavando, decidió lavar el pollo antes de ponerlo a cocinar y en el mismo mesón picó unas hojitas de espinacas para hacer una ensalada. Se contaminó la espinaca porque la espinaca nunca se puso a cocinar y se intoxicó la familia por intentar hacer un bien que fue lavar el pollo, ¿sí? Y este tipo de procesos son súper comunes. Entonces, lo mejor, les digo, es no lavar el pollo, no lavar la carne y ponerla a cocinar y que quede bien cocida. Esto mismo aplica para los huevos. Los huevos es mejor no lavarlos. Y se preguntarán por qué. Y la explicación es diferente. Lo que pasa con los huevos es que si lo han detallado, seguramente un huevo tiene muchos poritos. Entonces, cuando los lavamos a través de esos poritos, por ejemplo, no sé, un huevo viene sucio, esos que vienen con plumas o vienen con gallinaza o algo así. Cuando lo lavamos, a través de esos poritos puede pasar ese microorganismo, esa suciedad. Entonces es la misma lógica de que intentando desinfectar las cosas, intentando hacer un proceso más minucioso y detallado, resultamos contaminando más los alimentos. Y pues es lo que queremos evitar a toda costa. ¿Qué hacemos? Porque yo sé que muchas veces los huevos si vienen sucios, vienen más contaminados, lo ideal es intentar limpiarlos en seco, ¿sí? Cuando yo los limpio en seco, esos poros permanecen selladitos y mi huevo está muy protegido. De hecho, los huevos tienen un sistema de conservación muy, muy, muy bueno, como natural, que hace que sean seguros y que no toque lavarlos, porque mucha gente incluso lava los huevos así no vengan sucios. No, toca lavar los huevos, no toca lavar los huevos porque los huevos ya tienen su protección y cuando los lavo lo que hago es hacer que esos microorganismos o que esa suciedad pase a través de los poros del huevo. Listo. Entonces, eso sería todo. Ahora, productos para la desinfección. Esta es una pregunta bien común. ¿Qué puedo usar para desinfectar los alimentos? Por excelencia, el hipoclorito de sodio. Y fue el método que les enseñé ya, las concentraciones. También me parece que es un mecanismo muy fácil porque no necesito comprar un producto adicional. Todo el mundo tiene una botella de cloro en su casa. Entonces, funciona perfecto. Y además es el único que está así como verificado. Es un método muy comprobado. Y puedo dar garantía de que funciona. ¿Que existen otros desinfectantes para alimentos? Sí. ¿Qué pasa? Que tendríamos que entrar en detalles. Por ejemplo, ¿a qué concentración tengo que usarlo? Necesitamos revisar eso en el empaque. Lo uso con un spray, sumerjo mis alimentos, ¿cómo lo tengo que usar? ¿Sí? Muchas veces eso no se aclara en
bien, bien. Y por último, los ingredientes activos, ¿sí? No siempre son ingredientes confiables, a veces son componentes que desconocemos. Entonces yo me voy al hipoclorito de sodio y sé que tengo una garantía fija. Acá surgen otras dudas muy comunes que son, por ejemplo, ¿y puedo desinfectar con vinagre? ¿Y puedo desinfectar con limón? No, la respuesta es no. No puedo desinfectar con vinagre, ni puedo desinfectar con limón, porque ninguna prueba ha indicado que realmente sean eficientes combatiendo estos microorganismos que pueden afectar nuestra salud, ¿sí? Ni el limón, ni el vinagre, y además, pues es una medida como poco establecida. Explico, mejor dicho. A veces uno ve las indicaciones y dice el zumo de un limón y resulta que una persona tiene un limón común, otra persona tiene un limón común pero más seco, otra persona tiene un limón mandarino, otra persona tiene otro tipo de limón. No es una medida estándar, ¿sí? Entonces no podemos usarlo. No podemos usarlo y lo más confiable va a seguir siendo el hipoclorito de sodio. Ni limón ni vinagre, no se ha confirmado. Ni para superficies, ni para alimentos tampoco, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con el almacenamiento post-desinfección. Este punto me parece muy, muy, muy clave porque a veces hacemos el proceso bien, pero no sabemos cómo almacenar nuestros alimentos. Pongo la imagen de una nevera porque me parece que la nevera es el mejor ejemplo. Hay alimentos que todos sabemos que se guardan en la alacena, por ejemplo. El café, el azúcar, la panela son alimentos que no se meten normalmente a la nevera y está bien, ¿sí? Está perfecto. Los podemos almacenar como nos parezca mejor en nuestra alacena. Pero en la nevera sí es muy importante tener claro dónde y cómo almacenar nuestros alimentos. Entonces, frutas y verduras normalmente van en el compartimiento de abajo, el que es como un cajoncito en la nevera. Ahí van las frutas y verduras, ¿sí? En la medida de lo posible. Si no nos caben todas ahí, entonces que sea en el compartimiento de arriba de ese cajoncito, al menos. ¿Por qué esto es importante? Porque no sé si se han dado cuenta, no sé si han analizado su nevera, esto las mantiene más frescas, ¿sí? Es una zona como que genera más frío y por eso mantiene nuestras frutas, verduras, hortalizas mucho más frescas, turgentes, el riesgo también de contaminación disminuye. Y todo eso pues es muy importante. Los huevos en la puerta de la nevera, los huevos en lo posible sí toca meterlos en la nevera. Y curiosamente hay mucha gente que pone los huevos en la nevera con la puntica, porque ya vemos que los huevos tienen como una base más ancha y una punta que es más delgada. Pone los huevos con la parte ancha hacia abajo. La manera correcta de almacenar los huevos es al revés, con esa punta del huevo hacia abajo y la parte ancha queda arriba. Se van a preguntar por qué. No sé si cuando han abierto un huevo se dan cuenta de que tiene una telita interna, una tela como dentro de la cáscara que a veces dicen que es buena para cicatrizar y le atribuyen muchas propiedades. Cuando ustedes miran la puntica del huevo, tiene una burbujita entre la cáscara y esa tela. Esa burbujita contiene CO2 y ese CO2 ayuda en el proceso de conservación del huevo, ¿sí? Cuando yo les decía que los huevos tienen muchos mecanismos por los que son muy seguros e inocuos y no tenemos que lavarlos, este es uno de esos. Es un muy buen ejemplo de uno de esos mecanismos de protección. Entonces recuerden siempre los huevos no con la colita hacia abajo, sino con la puntica. La parte más angosta va hacia abajo en la parte de la nevera. Y los huevos siempre en la nevera, en la medida de lo posible a la nevera. Podemos almacenar también la parte de los lácteos en la parte como más superior de la nevera, no del congelador, sino de la nevera.
que es más o menos ahí donde se ve en la imagen, no sé si lo aprecian, como un queso, esta parte ahí como de los lácteos es específicamente para ellos. A veces tienen una bandejita con jamones y este tipo de productos, pues es específicamente para eso. Y de hecho las neveras nos indican para qué es cada compartimento, pero a veces la gente no los usa bien. Y encima, o sea, debajo de los lácteos, encima de las verduras y demás, podemos almacenar ese tipo de alimentos que son ya preparaciones, o sea, ya lo preparamos, pero nos queda un poquito, tal vez es para el calentado de mañana, entonces lo vamos a guardar. Para eso es ideal ese segundo compartimiento. La idea es también mantener todos estos alimentos como a la vista para que yo pueda saber, oiga, no hombre, me sobró un poquito de frijoles con arroz, me lo como mañana. Y no almacenarlo por allá en el último lugar de la nevera, donde uno se da cuenta de que tenía frijoles con arroz una semana después, cuando ya definitivamente no son consumibles. ¿Listo? En la puerta de la nevera van a ir botellas, también hay un espacio para lácteos a veces, que si comen mantequilla, consumen margarina, pueden almacenar esos productos ahí. Salsas y este tipo de cosas van en la puerta de la nevera. Y en el congelador, en la medida de lo posible, vamos a almacenar helados, que pues obviamente tienen que ir en el congelador, pulpas de fruta, verduras congeladas también podemos almacenar, obviamente cada una en su compartimiento, sellado, sin olvidar cuándo fue que las refrigeramos, porque eso es muy común, que muchas cosas duran mucho tiempo congeladas, entonces también por eso programamos nuestras compras y nuestra alimentación, porque esto nos ayuda a no desperdiciar. Y también congelamos carnes, pollo, pescado y estos alimentos. ¿Listo? La idea de este proceso no es congelarlo y que se me olvide que lo congelé y cuando llegue la hora del almuerzo ponerlo a cocinar para congelarlo. La idea es que el día anterior yo tenga en mente que voy a preparar, si es pollo o si es carne, y baje ese alimento al refrigerador, en un recipiente, en un plato, en una taza, algo que me permita que no se ensucie la nevera, ¿sí? Que no escurra hacia la parte de abajo sangre o algún otro componente que pueda ya contaminar mis vegetales y hacerme sufrir de ese proceso de contaminación cruzada que ya estuve comentando. Entonces lo descongelo en el refrigerador, ¿sí? No se descongela al aire libre, no se descongela cocinando, se descongela bajando al refrigerador. Y ya cuando esté listo podemos someterlo a cocción y es un proceso mucho, mucho más seguro. ¿Qué otra cosa? No podemos congelar y descongelar. Imposible. O sea, si ya lo descongelamos es para consumirlo. ¿Por qué? Porque se nos puede contaminar ese alimento. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, depende del alimento. Hay vegetales más perecederos, otros que no tanto. En general, las frutas duran más que las verduras, entonces es muy bueno programarse con las verduras. Por ejemplo, las carnes pueden durar hasta 6 meses en el congelador, pero sometidas a un buen proceso. Otra cosa que a mí me gusta sugerir mucho es almacenar porcionado. Entonces, no sé, por ejemplo, si en la casa son 4 personas, es bueno tener 4 presas de pollo, que yo sé que son las del almuerzo, por ejemplo, y bajo y descongelo solo eso. Solo eso y no tengo que contaminar nada más, no tengo que descongelar en exceso, dejar ahí un excedente, no. Son mis 4 presas de pollo y yo sé que me sirven. En mi caso, por ejemplo, yo vivo sola, hago las porciones de pollo, de carne, lo que yo quiera consumir y descongelo pues solo una porción para cuando yo la quiera consumir y es mucho más eficiente, es mucho más ordenado, les facilita la vida inmensamente. ¿Listo? Vamos ya terminando. Y les doy entonces las ventajas del proceso. El primero es la disminución de desperdicios. Porque, y he hecho hincapié en esto durante toda la presentación, porque es algo que se da mucho, que olvidamos los alimentos, que se nos dañan, que nos dio pereza usarlos, entonces, no sé, tenía un apio ahí y nunca lo usé y se marchitó y se me murió, o siempre lo dejé en la bolsa, una bolsa que viene contaminada del supermercado además. Entonces, lo olvidamos y no lo usamos. Y esto, pues,
es algo a lo que no deberíamos darle espacio a sucesos como estos, porque pues es realmente una situación lamentable desperdiciar un alimento. Es un fenómeno que se da mucho más en países del primer mundo que en países del tercer mundo, pero igual es importante planearlo, recordar que tenemos ciertos alimentos, si tenemos algo urgente para usar, dejarlo en la parte de delante de la nevera, no cruzarlo, ¿sí? No que se me dañe, porque a veces, no sé, pasa que una zanahoria coge un hongo o algo así y se van contaminando las otras por no tenerlas listas, por no tenerlas arregladas. Entonces, eso también es importante. Y nos ayuda un montón a disminuir esos desperdicios que generamos. Los segundos son mejoras en los hábitos alimentarios. ¿Por qué? Porque incrementa el consumo de frutas y verduras. Cuando yo sé que en mi nevera tengo hojas de espinaca limpias, desinfectadas, que solo tengo que sacarlas y ponerles unos huevos, por ejemplo, es mucho más fácil para mí alimentarme de manera sana. Cuando yo sé que tengo unas uvas, unas ciruelas, una manzana en la nevera, y que puedo tomarla directamente de mi nevera y comerla, me hace mucho más fácil el proceso de alimentarme sanamente, porque no hay obstáculos ahí, porque no me pasa que, uy, sí quiero hacer espinaca, pero no, que eso ponerme a seleccionar todas las hojitas, o no sé, muchas cosas así, comprar una piña y no, se me dañó la piña porque me dio pereza arreglarla. No, es un proceso que podemos solucionar dedicando una hora cuando hagamos las compras, a desinfectar todos nuestros alimentos, a prepararlos, a prealistarlos y almacenarlos adecuadamente. Y por último, pues tenemos la reducción de los costos. ¿Por qué? Porque hacemos un uso más eficiente de los alimentos. Los utilizamos todos, tenemos una alimentación programada, tenemos todo limpio, todo fresco. Si yo quiero mezclar un día muchas verduras para hacerme una ensalada, lo puedo hacer. Y a veces se nota esto mucho más cuando ya se nos están acabando las cosas del mercado, y nos quedan unas poquitas, no sé, digamos, voy a poner un ejemplo, me quedo zanahoria, una berenjena y un zucchini. Cuando ya tengo todo eso listo ahí y sé que ya está desinfectado y ya todo, puedo ponerme, los pico todos, los pongo a saltear y ya está. Son mucho menos los costos en cuanto a la alimentación, porque disminuimos los desperdicios. O sea, esta es consecuencia de la primera. Bueno, como reflexión final, quisiera recordarles que el punto más importante de todo el proceso es disfrutar de los alimentos, que dedicamos un tiempo a desinfectarse y tener la satisfacción de que nos estamos alimentando de una manera sana, adecuada, que tenemos una alimentación variada, hace mucho más fácil ese proceso de desinfección. Eso sería todo. Les agradezco por su participación, espero que les sean de utilidad los conocimientos que les he compartido y no sé si tengan pues alguna pregunta. Sí, Lorena, mil gracias. Tenemos varias preguntas, te las voy a ir formulando una por una. Una de ellas pregunta la profesora Carmen Sotelo, ¿cómo se puede desinfectar el cilantro? Listo. Para estos alimentos que son como más chiquiticos o algo así, lo que podríamos hacer es usar como un spray, un aerosol, y lo rociamos un poquito, lo dejamos así, y luego lo enjuagamos normal. La clave está en dejarlo secar, ¿sí? Darle un tiempo para que él seque solito al aire, si tiene un escurridor o algo así, mucho mejor, y ya está listo para usar. Lo almacenan en la nevera y queda fresco y queda perfecto. A veces no pasa como cuando lo dejamos en una bolsa, que como que se suda, como que ya después no es chévere para usarlo. Entonces con el spray lo enjuagamos, porque siempre es importante enjuagar, y lo dejamos secar al aire libre. Vale, el profesor Julio Espina nos pregunta de cuántos mililitros debe ser la cucharadita para en el caso de la posología del hipocondrio. Bueno, digamos que
Yo doy la medida de cucharadita porque siento que es mucho más universal. Entonces, no damos tanto énfasis en cuánto sí o cuánto no, sino que con la cucharadita está bien. Vienen más o menos de un tamaño estándar. Ahora sí, pues que es importante recalcar que no sea una cucharita de esas bien planas o algo así, sino una cucharada de postrecito de las que normalmente vienen con el juego de cubiertos. Eso está perfecto, una cucharadita y ya. No le damos tanto énfasis a los mililitros, ¿o no? Porque es un proceso pues de desinfección casera en el hogar y funcional. Vale, el profesor César Córdoba nos pregunta, pues digamos, hace el comentario sobre que la espinaca mojada se daña y dentro de ese proceso de desinfección vendría algo posterior para que esa espinaca no se deteriore tan rápido. Eh, pues lo que yo sugiero es lo mismo que el cilantro. Yo creo que es algo que aplica para todas las hojas, este tipo de alimentos, y es dejarlo secar, o sea, ponerlos a escurrir, o si prefieren secarlo con toallas desechables de cocina, también lo pueden hacer. Le quitan los tallitos y lo ponen en un recipiente tapadito, eh, un, un topper, algo así tapadito. Hay unos que vienen como con como con una rejillita para escurrir y se ponen ahí y pueden durar ahí muchísimo más tiempo de lo que duran, digamos, la rama entera, así. Ese es mi consejo y funciona súper bien porque la espinaca es algo que está en mi nevera siempre y no se me daña. Vale, la profesora Gloria Sierra nos pregunta que cuántas veces se puede utilizar la misma agua. Preferiblemente una sola vez. Y van a notarlo porque cuando saquen los alimentos, sean frutas o verduras, ya les empiezan a quedar como cositas, ¿sí? Queda mugre en el fondo y ustedes lo van a poder apreciar directamente, un tallito, una hojita, algo así. Entonces, una sola vez y ya cambiamos el agua. Por lo general, digamos, en una familia grande, o sea, con un buen consumo de frutas y verduras, unas 3 tandas serían como lo normal. Ok, perfecto. La profesora Aura Telles nos dice que ha realizado un proceso similar con las frutas y verduras, pero ha visto que lo que no se congela se deteriora muy rápido, particularmente lo que se somete a limpieza con soluciones con hipoclorito, que si el lavado en agua jabonosa es insuficiente. Sí, el lavado en agua con jabón no es suficiente. La idea es hacerlo con hipoclorito. Para estos casos, entonces, yo aconsejo que si no van a usar los alimentos muy pronto, pues hagan los procesos de congelación. Si sienten que funcionan mejor en sus hogares, pues hacerlo, ¿sí? Y más bien, digamos que programamos nuestra alimentación para sacar primero esos productos más perecederos. Entonces, no sé, si yo tengo, por ejemplo, una zanahoria y unas acelgas, pues me programo para gastar primero las acelgas y luego sí la zanahoria, que sé que me dura más tiempo o que de pronto la puedo picar y congelar en ese proceso de prealistamiento. Es el mejor consejo. Igual procurar guardarlos secos y demás, pero pues es el ideal limpiarlos con hipoclorito, sí, el jabón es eficiente por completo, no. Ya, la profe Carmen Sotelo nos pone el comentario que, pero las carnes empacadas, no sé si es una pregunta específica. Y la profe Gloria Sierra nos pide también que nos pregunta que qué pasa con el pescado. Eh, las carnes empacadas, no sé si haga referencia como a jamones o de pronto a estos productos que ya vienen sellados. En este caso, pues aplica lo mismo de la desinfección de latas y empaques. La solución de 2 cucharadas por cada litro de agua. Desinfectamos, limpiamos, secamos y luego sí, almacenamos. Pero pues no vamos a, ¿a qué? A sacarlos de su empaque para lavarlos porque pues pasa lo mismo. Y el pescado, pues es el mismo proceso ¿de qué? De no lavarlo.
¿Qué pasa? Pues que el pescado tiene, y los mariscos en general tienen más sus ires y venires porque a veces lo compramos y no está preparado, no está listo o algo así. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia personal? Destinen un tiempo solo a arreglar el pescado, ¿sí? No sé, puede ser el mismo día del almuerzo que lo compraron fresco, entonces dejan su mesón y su platero y sus cosas únicamente destinadas al pescado. Lo arreglan, le sacan agallas, le quitan escamas, lo que sea que necesiten, recogen los residuos, limpian bien, desinfectan con, pues primero jabón y luego el desinfectante, la misma solución de superficies, que es la misma solución de empaques. Y cuando tengan ya todo limpio, proceden a cortar frutas, verduras u otras cosas para evitar que se haga este proceso de contaminación cruzada. Vale, perfecto. La profesora Gloria Sierra pregunta que, por favor, ¿cómo hago el proceso para saber cuál está dañado y cuál no? No sé si se refiere a las hortalizas. Bueno, el proceso de lo que está dañado y lo que no, yo creo que se basa más como en lo que uno ve, ¿sí? Uno conoce la textura ideal, la apariencia ideal de frutas, de vegetales y demás. De pronto si hay algo magullado o algo afectado o algo así, simplemente le podemos sacar un pedacito, también aplica para las hojas. Si hay algún lado como un mordiscadito, algo así que pues no nos gustaría en nuestro plato, quitamos ese pedacito y ya. O sea, el resto de la verdura o si el resto de la fruta está íntegro, pues nos funciona, ¿sí? No hay ningún problema con retirar ese pedacito y ya está. Y pues lo que definitivamente no cumpla estándares o ya tenga, no sé, un gusano o algo así, pues lo descartamos. Lorena, creo que se refiere a los huevos porque más adelante nos escribe porque yo los lavaba y verificaba cuáles estaban dañados uno a uno los huevos. Entonces creo que se refiere a verificar, a cómo saber que un huevo está en buen estado o no. Ah, ok, listo. Mm, pues la verificación del huevo se hace más como por el olor o algo así. Hay gente que habla de que si un huevo flota, si está bueno, pero si no flota está mal o cosas así. Pues no están así, ¿sí? Lo que pasa es que si recuerdan el momento en el que les hablé de la burbujita de dióxido de carbono que tenían los huevos, cuando los huevos se van poniendo viejitos van perdiendo dióxido de carbono. Entonces, como pierden esa burbujita, van perdiendo como la capacidad de flotar que les da pues el tener ese dióxido de carbono. Entonces se van hundiendo. Un huevo más fresco normalmente, entonces, pues flota. Si lo pongo en un vaso con agua, flota. Pero pues no es que si no flote está malo, simplemente está un poco más viejo, ¿sí? Mi recomendación entonces sería eh, partir el huevo en un platico, en un vaso o un pocillo antes de mezclarlo con otros huevos. Verificar el olor, que no tenga manchas de sangre o algo así, porque esto puede significar que tiene salmonela y pues es una complicación ya mayor comer un huevo con salmonela. Y si no tiene ni manchas de sangre, ni huele mal, y si es un producto, digamos, característico para un huevo normal, pues está listo para usar y se puede mezclar con los otros. Y que no nos pase de pronto que es muy común que mucha gente rompe un huevo y ya tiene 5 en el plato y echa ese huevo y estaba malo precisamente y perdió 6 huevos de un sopetón. Entonces, hacer una verificación antes en otro plato, en un pocillito, y si cumple con unas buenas características, pues lo mezclamos con los demás o procedemos a comerlo, no hay problema. ¿Qué es más recomendable para los huevos en la nevera y sin lavar o por fuera de ella? En la nevera y sin lavar. Y si tienen algún residuo, ya les dije, limpiar en seco. Preguntan qué frutas y qué verduras pueden congelar. Bueno, eso va en preferencias. Podemos congelar piña, podemos congelar, muchas veces la gente congela banano también para hacer licuados. ¿Qué pasa? Que depende mucho del proceso de congelación que tenga la nevera. Muchas veces las hojas frescas o algo así no responden bien a procesos de congelación,
porque se van deteriorando, luego pierden agua. Entonces, es un proceso más como de verificar. Entonces, no sé, hay unas que son muy estándar, zanahoria, habichuela, arvejas se pueden congelar sin ningún problema, de frutas la piña, la mayoría de frutas se pueden congelar, de hecho, y las que no, tienen un buen lapso como de duración. Una manzana, por ejemplo, una mandarina, una naranja duran un buen tiempo eh, fuera del congelador. Entonces, sería algo que podemos aplicar, digamos, a esas compras de frutas y vegetales que podemos posponer, ¿sí? Entonces, lo más fresco, hojas así verdes, las frutas más perecederas, por ejemplo, bananos o algo así, los dejamos en el refrigerador y otras frutas y verduras las podemos congelar. También, no sé, por ejemplo, auyama, este tipo de cosas que no tienen tanto riesgo de pérdida de la textura, pues están perfectas para congelar. Vale, nos dice, ¿cuánto es el tiempo máximo para congelar carnes y pollos? Ahora tienen fecha de vencimiento, como solo 2 o 3 días después de comprarlo, y en estos momentos se desearía poderlos congelar más tiempo, como conservar el plátano. Él se madura muy rápido, y también nos piden el favor, si puedes volver a pasar la diapositiva donde están las concentraciones, que algunos no alcanzaron como a tomar nota. Listo. Voy a dejar entonces en primer lugar. Acá está. Esta es la de frutas y vegetales, para que lo tengan ahí un momentico. Y ya en un rato paso a la de superficies, empaques y latas. Entonces, ¿que si podemos congelar el tiempo, el pollo y la carne más tiempo? Sí. O sea, los periodos son de hasta 6 meses. Pero pues, bien empacados, tampoco es que vayamos a congelar un jamón más allá de la fecha de vencimiento y sea posible, no. La idea es, digamos, si el producto es fresco, bien congelado, sin que le pase nada, podríamos tenerlo mucho más tiempo. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, pues también va a perder características propias del producto. Pero si la intención es mantenerlo congelado al menos 15 días, es completamente posible, no pasa nada. Pero en el congelador, nunca en la nevera. O sea, en la nevera los productos no nos duran tanto. O sea, congelador sí, refrigerador no. Y el plátano, no, el plátano es un producto más bien complejo pues, para mantenerlo fresco. En el caso de, digamos, preparaciones con plátano verde, lo que se podría hacer es dejar el producto o la preparación y congelarla. Por ejemplo, no sé, voy a hablar de unos patacones. Entonces, cojo mi plátano verde, lo pelo, lo alisto, lo someto al primer proceso de fritura, lo piso, lo aplasto y congelo esos pataconcitos. Y entonces ya sé que tengo ahí plátano verde, algún tipo de preparación con plátano verde, para cuando lo quiera utilizar y quiera seguir como manteniendo esa textura de plátano verde o unos chips de plátano. Los corto y los congelo como si fueran papitas fritas, no hay ningún problema, y los guardo en la nevera. Ese sería un tip para mantener esa textura de plátano verde. La verdad, no lo he intentado con plátano maduro, entonces habría que probar, pero sí, la verdad el plátano es un producto que se madura muy rápidamente, entonces preferible consumirlo pronto, pero no descarto que sea posible, lo dejo ya como a creatividad de cada uno, porque incluso yo he congelado productos como pan o algo así y en mi nevera funciona sacarlo, descongelarlo y no pierde textura ni nada, pero pues les digo, queda como a su criterio. Espero que ya hayan anotado la solución y les dejo acá la de empaques y latas. Ahí está, 2 cucharadas por 1 litro de agua. Bien, nos preguntan si pueden dejar frutas afuera y otras adentro de la nevera después de lavar y desinfectar, y si las frutas y verduras se meten en la nevera en plástico o no. Si pueden dejar frutas y verduras afuera, sí, sí, claro. O sea, no hay ningún problema.
La idea de meterlas en la nevera es pues tener un periodo de conservación mayor, pero pues si es fruta a mano, en un frutero, algo así, en una superficie limpia, una canastilla limpia, en lo que sea, una bandejita, está perfecto. Y también eso ayuda a mejorar hábitos alimentarios porque cuando la ves, pues es más fácil que la agarres y te la comas. Y ¿cuál era la otra pregunta? Discúlpame, se me olvidó. Si las frutas y verduras se meten en la nevera en plástico o no. Ah, en plástico, pues yo sugeriría que no, dentro de una lógica también de, pues primero, de consumo responsable, pues no meter las cosas en plástico y más bien en un tupper o algo así, si es algo como más delicado. Pero igual las frutas y verduras tienen su proceso de respiración y ya desinfectadas se pueden dejar afuera sin empaques y sin ningún problema. Ya empacarlas sería más un tema de organización. Vale, ¿qué frutas y hortalizas no se deben guardar en la nevera? Eh, no, yo creo que la selección es muy amplia. Digamos, de la nevera en cuanto a frutas, sacaría tal vez naranjas, limones que pierden un poco su jugo cuando las tenemos en la nevera, pero eso no hace que no se puedan guardar en la nevera. Y de verduras y hortalizas, pues podríamos dejar afuera las que tienen una cáscara más gruesa que las protege. Auyama, calabaza, este tipo de, si no tenemos espacio, por ejemplo, pero podemos refrigerar realmente todo. No sé si se les ocurra de pronto algo que no se mete a la nevera y me lo ponen ahí en el chat y les confirmo porque en este momento creo que nada. Vale, me pregunta la profe Flor Marina Poveda, ¿el lavado con agua y detergente de alimentos con cáscara como naranjas no es suficiente para desinfectar? No, no. O sea, agua con las cáscaras de eso, o agua con limón, o agua con vinagre, no. O sea, científicamente no está comprobado. Ok, vale, voy a pasar por alto algunas preguntas que ya contestaste y que repitieron, como el tema del cilantro. ¿Cómo hacer el proceso de secado? Pues tú ya explicaste que es dejarlo al aire. El libro que lo pueden secar con servilletas. Ajá, con papel desechable. Si recomienda los tarritos de Tupperware, sí, ya contestaste que sí. Sí. Bueno, no sé si es pregunta, dice, ¿el agua para la desinfección de frutas y verduras puede ser caliente o es mejor fría? Fría, fría. Esa es una muy buena pregunta, agua fría. Y no Oh, nos afecta la textura de los alimentos, porque a veces puede tender como a cocinarlos. pregunta la profesora Aura Telles, ¿los huevos fuera de la nevera para evitar contagio de salmonela no es recomendable? Digamos que si ya nos quedamos cortos de espacio, pues podemos dejarlos fuera de la nevera. Pero la salmonela es algo que ya vendría en el huevo para verificar que no tengan salmonela o algo así, que no tengan mancha de sangre los huevos. Si ven una manchita de huevo con sangre, ese huevo puede tener salmonela, entonces mejor no consumirlo. Pero la conservación sí es mejor en la nevera dentro de lo posible. Vale. ¿El bicarbonato de sodio sirve para desinfectar? No. Ok. La profesora Maritza Naranjo nos comparte que su médico de cabecera, que es inmunólogo de la Universidad Nacional, recomienda el mismo proceso de desinfección con una cucharadita de hipoclorito de sodio por unos minutos y enjuagar. Sí, es correcto, es el proceso. Ok, ¿las frutas y verduras desinfectadas se guardan en la nevera sin empaque alguno? Ya contestaste. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo se dejan los enlatados en desinfección? Ah, ok, no es como que los vamos a sumergir, sino que los limpiamos. O sea, ya lo dije, digamos un atún, lo lavamos con una esponjita, algo así, y luego lo limpiamos con la solución que tenemos aquí en pantalla y ya, eso es todo. Podemos eh, enjuagarlo, secarlo y ya. No es como que lo dejemos sumergido. Vale, perfecto. La profe Maritza Naranjo nos dice, mi médico también nos indica que el hipoclorito de sodio, además de desinfectar, dializa los componentes tóxicos de los alimentos como fungicidas, herbicidas, insecticidas.
¿Tú qué opinas al respecto? Por ejemplo, lavar el arroz y otros cereales antes de utilizarlos de la misma manera. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Ya. Bueno, puede que sí, puede que no. Hay productos como agroquímicos que llegan por aspersión a los alimentos y frente a eso, pues, eh, digamos que sí podría remover excesos de esos agroquímicos. Hay otros que, digamos, un fertilizante o algo así, que es algo que el alimento se ha dedicado a absorber para crecer y pues eso sería mucho más difícil. Si uno realmente quiere comer libre de agroquímicos, pues lo mejor sería comprar orgánico. Pero el proceso sí es muy bueno para remoción de muchas sustancias de ese tipo. O sea, no garantizo que les queden libres de todo fungicida o fertilizante o algo así, pero pues sí va a tener un mejor efecto. Vale, creo que por problemas de conexión la señora Mónica se retiró, pero voy a continuar leyéndote las preguntas a ver cuáles más teníamos. Permítame. Me pregunta la profesora Marta Cruz Cruz que si la mancha de sangre en los huevos es por dentro del huevo o por fuera para saber si tiene salmonela. ¿Me repites, por favor? Vale. La profesora Marta me pregunta acerca de las manchas de los huevos. ¿Es por dentro o, o por fuera para saber si tiene salmonela? Ya quiere Es, saber cómo sabe. es por dentro del huevo. Es que no tengo en este momento como alguna imagen, pero es por dentro del huevito. O sea, yo creo que todo el mundo ha visto, no es una cantidad significativa de sangre, es una manchita que puede estar ahí. Entonces, pues si la ven, es mejor no consumir ese huevo y la totalidad del huevo. O sea, no vamos a sacarle ese poquito de sangre ya, sino que es mejor no consumir el huevo. Ok, sigamos leyendo cuáles más preguntas. Me pregunta Aura Telles, ¿el jengibre fuera o dentro de la nevera? El jengibre no, digamos que su contenido de agua es menor que el de muchos alimentos, entonces se puede mantener por fuera, pero también se puede refrigerar sin ningún problema. Y eso también le da pues un mayor tiempo de duración. O sea, refrigerado no tiene ningún problema. Vale. La profesora Carmen me pregunta, ¿el apio se consume todo con tallo y hojas? Sí, se puede consumir todo. En cremas, bueno, en muchas preparaciones los arroces generalmente llevan tallos, las hojas también, mucha gente las toma en té, en infusiones, se puede consumir todo, sí, y entre pues más consumamos un alimento, mejor. Vale. La profesora Luz Marina Poveda pregunta, si lavar las frutas con agua y con jabón, como si fuera un plato es suficiente. No, esa ya la había respondido y no, la solución con hipoclorito es necesaria. Perfecto. No tengo más preguntas por acá. Permíteme, reviso bien. Ah, se me pasó una. ¿Los duraznos y las manzanas en dónde? ¿En dónde las almacenan o? Sí, se pueden dejar en la nevera o fuera de ella. Por lo general, duraznos y manzanas tienen un periodo bueno, o sea, como un buen periodo de duración fuera de la nevera también, si los quieren tener, pero pues no tienen ningún inconveniente si se refrigeran. Perfecto. No tenemos más preguntas. Ah, acá surgió una. Uno, uno manipula el pollo para retirar la piel. ¿Se congela sin lavarse? ¿Era una Sí, pregunta o era un...? Me puso. sí, se congela sin lavarse. Perfecto. Y no tenemos más preguntas por el momento.
Listo, entonces Vale. yo creo que Lorena, mil gracias.